a la senadora Laura Ballesteros, integrante de la Comisión Permanente por Movimiento Ciudadano, el legislador Roy Torres González, del Congreso Local de la Ciudad de México, y nos acompaña también el coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, Alejandro Piña. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a mis compañeros de lucha, de trabajo, aquí en la Ciudad de México, pero también en temas fundamentales como es la movilidad sostenible, el diputado Roy Torres, diputado local del Congreso de la Ciudad, y a mi compañero Alejandro Piña, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Además, dos cuadros probados en la lucha por los capitalinos, y les damos la bienvenida aquí a la Cámara de Diputados, a la Comisión Permanente. Muchas gracias por atender este llamado. Parecería de pronto algo cotidiano voltear a ver a las calles de nuestra ciudad y ver estas vialidades elevadas, estas infraestructuras pesadas, atascadas de tráfico todos los días, congestionadas, y parece que ya es una normalidad en la ciudad. Y es una normalidad no porque resuelvan algo, es una normalidad porque el segundo piso de Periférico cumplió ayer 19 años de existir, ya casi 2 décadas. Se ha normalizado en el paisaje urbano, pero sobre todo se ha normalizado dos cosas: que no funcione, que esté atascado de tráfico y congestionado todo el tiempo, y se ha normalizado también que se hagan esas obras en lugar de invertir en transporte público. Y no es normal. Y precisamente este tipo de infraestructura representa el pasado que hemos venido nosotros denunciando desde hace muchos años. Esto ha sido una lucha por el presupuesto de la ciudad a favor de quienes menos tienen y además las mayorías de la ciudad. Y no ha sucedido porque precisamente obras de este tamaño y además tan vistosas y notorias, lo que hacen es marcar tendencia de inversión en las ciudades en los siguientes años, y la han marcado no solo en la Ciudad de México, sino también en el país. El 79% del presupuesto de infraestructura de nuestro país se destina en infraestructura gris y motorizada. Eso es una realidad. Y todo esto ha sido una tendencia marcada desde hace 19 años por la Ciudad de México con la construcción de su segundo piso. Quisiéramos compartirles el día de hoy algunas cifras sobre por qué para nosotros es fundamental poner hoy en la mesa, en este aniversario de esta obra, que este segundo piso es un monumento a la desigualdad y a la inmovilidad de la Ciudad de México. A la desigualdad porque el 70% de la población no nos movemos en auto, nos movemos en transporte público y movilidad no motorizada, de los 30 millones de viajes metropolitanos que se hacen alrededor de nuestra zona metropolitana. Es un monumento a la desigualdad porque el 65% de los viajes que hacemos las mujeres, que son la mayoría de viajes de la ciudad, el 54%, no los hacemos en auto, los hacemos en transporte público y movilidad no motorizada. Toda inversión en infraestructura gris y elevada es una inversión alejada de la agenda feminista y que cuide las necesidades y en atención a las mujeres y a los niños de nuestra ciudad, porque finalmente nosotras somos quienes nos encargamos de la movilidad, de cuidados en la ciudad. Número 3, es un monumento a la desigualdad porque se dijo que por el bien de todos, primero los pobres. Venimos escuchando esto desde hace muchos años, y esta lana que se invirtió en el segundo piso, más de 5,000 millones de pesos, fueron invertidas en infraestructura gris para una minoría y no así en transporte público sostenible para la mayoría. El principal transporte público de esta ciudad castigado por las inversiones en el segundo piso es el metro de la ciudad, porque estamos hablando de 19 años que sucedió esto, 19 años en donde se debió de haber tomado en ese entonces la decisión de poner el grueso del presupuesto en el metro de la ciudad, no solo para su expansión, sino para su mantenimiento, y de haber sido así hubiéramos evitado la crisis en la que se encuentra hoy y hubiéramos evitado sin duda también las desgracias que han sucedido desde hace ya varios años ahí. Es un monumento también a la inmovilidad. Lo es porque nos dijeron, nos mintieron, nos dijeron que esto iba a resolver el tráfico de la ciudad y no fue así. Según estudios de Steer Davis, en donde desemboca este distribuidor vial, ha aumentado el tráfico en más de un 45%. Ha aumentado el tráfico en un más de 45% en la zona de Reforma Centro y Reforma Lomas.
Esto es un fenómeno que se le llama tráfico inducido. Si tú siembras autopistas, cosechas automóviles y vas generando un uso de la infraestructura pesada hacia ahí, pensando además que la gente va a empezar a comprarse más automóviles en el momento en el que tenga la posibilidad, porque ahí es donde está resuelto el viaje y no así en el transporte público. Es un monumento también a la inmovilidad, porque el día de hoy lo que hizo la Ciudad de México es que en lugar de ponerse a dieta de autopistas, se compró un pantalón más grande y generó una infraestructura que al día de hoy está saturada todos los días. Por eso hemos venido señalando desde hace muchos años que esto debía cambiar. Por eso se impulsó la Ley de Movilidad en la Ciudad de México en el 2014 para cambiar este paradigma. Por eso se impulsó la Ley General de Movilidad en el Congreso, en donde se ha jugado un papel fundamental por parte de Movimiento Ciudadano, con Patricia Mercado en el Senado, con Salomón Chertorivsky aquí para sacarla adelante, y por eso se ha impulsado su armonización desde el Congreso de la Ciudad con Roifit Torres, dando la batalla para sacarla adelante, porque hay que decirlo, está durmiendo el sueño de los justos. Aunque parece, y el diputado ya nos platicará, está tomando hoy por fin una nueva perspectiva de aprobación. No quisiera profundizar más porque quisiéramos también escuchar a nuestros compañeros, solamente les dejaría dos datos más sobre la mesa, precisamente en esta conmemoración de la obra más desigual y más de inmovilidad de la ciudad. Si nosotros hubiéramos invertido en ese entonces los 5,000 millones de pesos que costó el segundo piso de Periférico, tendríamos hoy cerca de 2,000 kilómetros de ciclovías en la ciudad, priorizando hacia el futuro, que son las juventudes y que es el transporte no motorizado. Si nosotros hubiéramos invertido esos casi más de 5,000 millones de pesos en transporte público, hubiéramos podido comprar hasta más de 3,000 buses no contaminantes, sostenibles y verdes para la ciudad. Si nosotros hubiéramos invertido en esos 5,000 millones de pesos, hubiéramos podido atender el 20% de la crisis de mantenimiento que tiene hoy el metro de la ciudad. Si nosotros hubiéramos invertido esos 5,000 millones de pesos, hubiéramos podido hacer el Metrobús de Periférico, que tanta falta le hace a la ciudad y a la zona metropolitana, el famosísimo Peribús, que está abandonado por las autoridades y que el día de hoy ni siquiera existe un proyecto para trabajarlo. Esto es hoy la tragedia del segundo piso para nuestra ciudad, a 19 años de su construcción, en un momento que es tan importante para nuestro país y para nuestras ciudades, de pensar en el futuro, dejar de ver en el pasado y dejar atrás las infraestructuras grises, opacas y que no le funcionan a la mayoría de la ciudad. Por el bien de todos, sí, primero los usuarios de transporte público. Muchas gracias. Él tiene la palabra el diputado Roifit. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos los medios que nos acompañan. Muchísimas gracias, senadora, hoy por estar en esta invitación, a mi compañero Braulio, que se incorpora con nosotros a la conferencia, el diputado Braulio, de la bancada naranja. Efectivamente, me parece muy pertinente este recordatorio del aniversario de la construcción del segundo piso en la Ciudad de México, porque me parece que ahí es donde se inaugura la mala planeación de la movilidad en la ciudad. Con esta obra es que se empezaron a tomar malas decisiones desde hace 19 años en la ciudad, a partir de la visión de que reducir el tráfico en la ciudad o ampliar los carriles para que circularan los autos iba a mejorar las condiciones de movilidad para todos. Y esta idea ha permanecido, ha perdurado a lo largo de estas 2 décadas y seguimos viendo cómo las decisiones del gobierno van enfocadas a mejorar el tránsito en las vialidades, como si eso impactara verdaderamente en la movilidad de las personas. Vemos que el segundo piso de San Antonio fue el primer paso y después la construcción de todo el periférico elevado, la salida a Cuernavaca, la supervía de Santa Fe.
pero esto no ha mejorado en absolutamente nada las condiciones de quienes se tienen que transportar de estas zonas en transporte público hacia sus destinos. Al contrario, ha venido en detrimento las opciones de movilidad que se tienen de zonas como Santa Fe, como Tláhuac, como Milpalta, como Xochimilco, como la zona sur de Tlalpan, la salida a Cuernavaca. Ninguna de estas comunidades, ninguna de estas alcaldías está comunicada hoy con el centro de la ciudad. Y eso es una muestra de cómo hemos dejado de pensar la movilidad de las personas y estamos únicamente tratando de resolver con pequeños curitas la movilidad en la ciudad. Y eso pues se traduce en un deterioro en la calidad de vida de las personas. Hoy vemos el mejor ejemplo es el distribuidor de Xochimilco y el más reciente, donde se comprueba lo que nos dice la senadora con esta frase que me gustó, que donde siembras autopistas, cosechas automóviles. Porque eso fue lo que está pasando en Xochimilco. Se creó un distribuidor para mejorar la circulación y hoy pues ese distribuidor también ya está lleno de vehículos. Pero no se pensó ni siquiera en una ciclovía, no se pensó ni siquiera en banquetas en esta construcción, y menos de opciones de transporte público para mejorar la movilidad de las personas que no tienen vehículo, que es el 90% de las personas en esta ciudad. Entonces, vale la pena recordar esta batalla que se ha dado desde hace 20 años, porque la oposición a este segundo piso no es que haya sido reciente, desde el propio planteamiento, cuando el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador, que se planteó, hubo una gran oposición a este proyecto, pero bueno, desde entonces ya conocemos cómo se toman las decisiones, cómo tomaba las decisiones el entonces jefe de gobierno. La construcción, incluso como hoy están haciendo el Tren Maya o refinerías o otro tipo de obras, la construcción del segundo piso no estuvo a cargo de la Secretaría de Obras, estuvo a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente por ilógico y contraproducente que pueda generar esta idea, y la secretaria de Medio Ambiente era Claudia Sheinbaum. Entonces, desde hace 20 años se está dando una batalla por cambiar la visión de movilidad de esta ciudad, por invertir en el transporte público, y hoy sí podemos denunciar las consecuencias de estas decisiones. Hoy sí podemos conectar esta falta de política pública en el transporte para invertir, como ya lo dijeron, estos 5,000 millones de pesos al metro, al Metrobús, a otras opciones alternativas de transporte, a las ciclovías que hoy nos están faltando en esta ciudad. Si la línea 12 del metro costó en el primer planteamiento era que iba a costar 17,000 millones de pesos, es decir, casi el 30% lo costó el segundo piso para mover únicamente a menos del 10% de la población. Si hoy hubiéramos invertido eso junto con una política de transporte público, la ciudad sería completamente diferente. Por eso tenemos que poner un alto a estas políticas, tenemos que hacer un verdadero análisis de la política pública de movilidad, y por eso planteamos hoy una actualización de la ley de movilidad en la ciudad, en primero para agregarle uno de los planteamientos fundamentales, que es la seguridad vial. Hoy la ley de movilidad no tiene un apartado de seguridad vial, que es fundamental y que es parte de las consecuencias de pensar la ciudad en los vehículos motorizados, que hoy pues tenemos que cuidarnos nosotros en las calles, porque no hay una verdadera política de seguridad. Hemos visto el aumento en los incidentes viales, en las muertes, en las lesiones. Y eso también es consecuencia de pensar la movilidad en función de los vehículos automotores. Acabamos de celebrar las audiencias de personas con discapacidad para actualizar esta ley, y esperemos que pronto estemos listos para votar el dictamen, porque pues sí tiene pendientes importantes que hay que atender. Primero, pues esta visión de seguir generando opciones alternativas de transporte público, calles
completas y pensar la ciudad para todas, para todos y para todos. Hoy la movilidad de cuidados o la movilidad de las mujeres en la ciudad es un gran pendiente, así como la movilidad de las personas con discapacidad. Y todo esto, de verdad, ha sido a consecuencia de seguir tomando las decisiones en función de las autopistas. Ya tenemos que pensar en las personas, tenemos que voltear a ver cómo se mueven las personas, actualizar después de pandemia cómo se mueven hoy las personas. Hay un aumento en estos 20 años tan solo de casi el 2000% de las motos en la ciudad. Esto ese aumento se agudiza a partir de la pandemia. Eso quiere decir que la gente está buscando otros medios alternativos que no sea el transporte público, que no sea el transporte, porque pues ya no es digno, ni de calidad, ni eficiente, ni seguro. Hoy la línea 1, por ejemplo, que es nueva y es una de las cosas que más presume este gobierno, pues es una línea que sigue en pruebas. Es una línea que es lenta, que presenta un gran número de fallas, y eso genera también inseguridad en los usuarios. Por eso tenemos que cambiar la visión de la movilidad, y agradezco mucho a la senadora Laura Ballesteros que nos recuerde esta fecha, porque nos deja ver todos los pendientes, los grandes pendientes que tenemos en la ciudad y que tendremos que retomar los próximos años. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Alejandro Piña. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Simplemente recordar que el planteamiento de la ley de movilidad lo que está planteando es un cambio de paradigma esencial, es poner a las personas en el centro, es colocar a las personas en la punta de la pirámide de la movilidad, donde sea la prioridad los peatones, y dejemos al final de esta pirámide, evidentemente, el uso de vehículos particulares. Sin embargo, recordando hace 19 años cuando se planteó la construcción de este segundo piso, una de las razones que se expusieron en ese momento para justificar su construcción era justamente darle prioridad al transporte público a través de estas vialidades. Sin embargo, eso nunca sucedió, eso solamente privilegió el que más autos se incorporaran al parque vehicular de la ciudad, que se adquirieran más autos para poder circular, y obviamente dejando fuera toda posibilidad del transporte colectivo. Evidentemente, lo que también hemos estado denunciando durante todo este tiempo es la opacidad en la aplicación de estos recursos, en la construcción de estos segundos pisos, y por supuesto las concesiones que fueron otorgadas para ello. En fin, en otros términos también, socialmente, este tipo de infraestructura gris rompe las dinámicas de la propia sociedad, rompe las dinámicas de movilidad de las personas, convirtiéndose en enormes limitantes para el libre tránsito, para el libre acceso de las personas. Evidentemente también va generando espacios donde es propicia la comisión de delitos, se vuelven espacios oscuros, inseguros, y evidentemente pues esto va haciendo espacios poco transitables. Debemos pensar en ciudades que permitan el libre tránsito y que permitan el encuentro de la ciudadanía, que permitan nuevamente ayudar a recomponer el tejido social, y por eso es tan importante el repensar el cómo construimos y cómo diseñamos nuestras ciudades que puedan facilitar la convivencia y la dinámica de las sociedades. Así que pues todo esto queremos recordar, aprovechando la conmemoración de los 19 años de la construcción de estos segundos pisos, que no han sido obras que han abonado positivamente al desarrollo y a la movilidad de las personas en la ciudad, y que evidentemente tendría que llevarnos a replantear el modelo de ciudad que queremos construir para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es todo. Bueno, creo que faltaba nada más un último tema, que lo de los expedientes. Tú. Así. Dale. Bueno, y decirles precisamente que en el marco de esta denuncia, en el marco de este casi 20º aniversario, vamos a presentar una denuncia ante el gobierno de la Ciudad de México, especialmente dirigida al Info de la Ciudad de México, para que se desclasifiquen el 100% de los expedientes relacionados con el segundo piso de Periférico. Ustedes
Ustedes saben que estos expedientes siguen clasificados, han mentido con respecto a lo que han abierto al público y más del 90% siguen en la opacidad. Así que hemos empezado ya un proceso con los recursos para que se puedan transparentar, pero es momento, a casi 20 años, que se desclasifique el 100% de los expedientes relativos al segundo piso de Periférico. Gracias. Compañeros, ¿tienen algún cuestionamiento, alguna pregunta? ¿No? Sí, por favor. Por favor. Buenos días. Una pregunta. Un estudio de la UNAM del Instituto de Ingeniería calcula que dentro de 2 años, el año 2026 aproximadamente, ya va a haber el mismo número de autos que el mismo número de poseedores, o sea, más de 6 millones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué alternativas vamos a tener frente a esta situación? ¿Dónde vamos a meter tantos carros? Esa sería una pregunta. ¿Y qué esperan encontrar ustedes en este presupuesto que está clasificado, en este gasto? Precisamente estuvo a cargo de Claudia Sheinbaum. ¿Qué buscan encontrar ahí en esos documentos? Las dos preguntas son muy buenas. La primera especialmente da al corazón de por qué el uso exacerbado del auto no es la alternativa para la movilidad sostenible, no es el futuro de nuestras ciudades, implica y representa el pasado, un pasado que invierte la mayor parte de los esfuerzos presupuestales en las energías fósiles y en la movilidad de antaño. La tasa de ocupación de automóviles en la Ciudad de México, de acuerdo a la última encuesta Origen Destino 2017, es de 1.4 personas por vehículo. Esto quiere decir que hay una persona por vehículo. Esto quiere decir que cuando hay tráfico, nosotros somos el tráfico cuando estamos utilizando el automóvil. Si ustedes van a Santa Fe, van a Constituyentes, van al oriente o al poniente de la ciudad, se darán cuenta si voltean a los alrededores que hay una persona por vehículo navegándolo. Hay ya tendencias internacionales en donde el uso del auto tiene que ser cobrado, se llaman cargos por congestión, para que esto al final pague la infraestructura de transporte público que se necesita. Existe también estas tendencias de carpooling para utilizar estas infraestructuras que ya se construyeron para carriles de auto compartido y que más de 3 personas, por ejemplo, no paguen el cargo por congestión cuando lo utilizan y así no dañar la economía familiar. También hay opciones para todo y hay opciones también para que el transporte público entre a estas vialidades, como ya lo hicimos en su momento cuando fui subsecretaria de Movilidad de la ciudad, metiendo el transporte público hacia Santa Fe, o metiendo incluso las rutas de RTP en ciertas vialidades de la ciudad. Entonces, ese planteamiento es importante tenerlo en cuenta. Las vialidades que le cuestan a quien las usa, es una de las alternativas hacia el futuro, porque hay que considerar que va a haber un porcentaje de la población que va a utilizar auto y hay que darle alternativas, pero si lo usas, lo pagas. Si generas una externalidad, la pagas y le pagas a favor de quienes menos tienen y quienes más usan transporte público. Y con respecto a la liberación de los expedientes, yo te lo diré al revés, que están ocultando, qué es lo que quieren ocultar para que los tengan clasificados desde hace más de 19 años. Entonces yo más bien haría la pregunta al revés, preguntaría qué es lo que están ocultando y lo queremos revisar y lo tiene que estar a disposición de la población. Yo a este respecto te diría que Claudia Sheinbaum, como secretaria de Medio Ambiente en ese entonces, fue una extraordinaria secretaria de segundos pisos. Muchas gracias. Nada más preguntarle al Congreso de la Ciudad que apruebe cuándo que se apruebe esta ley, si no nace como una ley muerta porque pues no frena nada. Por ejemplo, el uso de las motocicletas siguen circulando sin casco, en sentido contrario. Si ahí en el Congreso no ven que haya la mano de Martí para frenar esta homologación, esta ley, ¿cuándo se prevé que se tenga esto? Llevamos 2 años de retraso. Ya tenemos 1 año estudiando este dictamen, ya tenemos todas las observaciones, nos faltaba la consulta, que era algo que tenía que hacer la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y no realizó, por eso lo retomamos desde la Comisión de Movilidad y hay que reconocer que la Comisión de Movilidad, que está en manos de Morena, del diputado Macedo, tiene la voluntad de avanzar en este tema porque nos pudimos haber quedado esperando
la consulta. Ya tenemos un proyecto, un predictamen que se le incorporarán algunas observaciones de esta consulta a personas con discapacidad, y entonces en el mes de febrero prácticamente estaríamos listos para votar el dictamen, este predictamen que ha empezado a circular. Y llevarlo igual en el mes de febrero al Pleno para que pues ya sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.